era la vida de los dinosaurios en ese entonces. Con los sonidos y todo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar el mejor museo de la ciudad, el Melbourne Museum. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video porque este video va a estar interesantísimo. Este es el museo de historia, creo que es el más grande de la ciudad también. Así que si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, me acompañes hasta el final y también comparta con tus amigos. No siendo más, empecemos con este video. Lo primero que les voy a decir es que este museo es gratis. Bueno, es gratis para los estudiantes. Si estás aquí en Australia como estudiante, solamente presentas tu carnet y entras sin pagar. Otra cosa es que está abierto todos los días de 9 a 5 de la tarde. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ahora sí vamos a ver cómo es el mejor museo de la ciudad. Bueno, señores, aquí ya nos dieron el tiquete, vean. Gratuito la entrada, si eres estudiante. Listo, señores, entonces llegamos al museo. Esta es la entrada y lo primero que vamos a ver es que está dividido como en secciones, porque por ejemplo aquí tenemos al frente una sección que se llama Forest Gallery, ahí se ve el nombre en el cristal. Por acá tenemos otra sección que se llama First People. Bueno, allá se va a encontrar lo que es la historia de los aborígenes, las armas y todo eso. Bueno, ahora vamos para allá. Y por acá, por este extremo, vamos a encontrar como una parte de fósiles, de ciencia y todo eso. Entonces hoy vamos a empezar por aquí, por esta galería como del bosque, a ver qué encontramos por aquí. Y esta es la primera vista que encontramos aquí, que esto dice que es como una ambientación de los bosques de acá de Australia. Así es como se ven en algunas partes del país, las selvas tropicales y ese tipo de vegetación. No sé si hay animales ahí, pues creo que no veo ninguno, pero bueno, vamos a seguir avanzando a ver qué encontramos. Y aquí salimos de esta parte como de vidrio y se siente el aire fresco, frío, húmedo. Y ahí están como los nombres de las plantas que están ahí, que son plantas raras, ¿sí? Que de pronto no las va a encontrar uno en todas partes. Vamos a ver qué hay por acá. Ya está frío, ya se siente un poquito más la temperatura bajando. Y bueno, por la oscuridad, ¿no? Bueno, esta fue la parte que vimos allá arriba. Pues esto es lo que se ve debajo. Veo solamente ese pez ahí, pececitos. Tiburón por hoy, no, nada. Joda. Bueno, peces. No, pero mira. Uy, una tortuga. Mira la tortuga, ahí está. Ah, pero es que no se mueve, parece de mentira. Pero bueno, ahí está, salió seguramente de allá. Seguimos por acá, que a ver qué hay acá. Y aquí ponen como una representación de lo que podríamos encontrar. ¿Esto qué es? Crustáceos, aquí ranas. Pero no veo nada por ahí. Es escondida. Uy. Lo vi. Uy. Ya lo vi. Míralo allá arriba. ¿Dónde está? Espérate. Míralo allá. ¿Qué estoy apuntando? ¿Dónde? Ahí se alcanza a ver, pero pues son pequeñitas. Hay dos ranas, tres ranas allá. Bueno, después que terminamos ahí, bueno, aquí hay otra parte. Dice que es rana. Uy, ahí así se ve grandota. Mírala acá, mírala allá arriba. Rana. Y acá abajo hay otra que está como en el agua. ¿Dónde está? Ahí. No se alcanza a apreciar bien, pero pues ahí está. Y aquí están como las clases. Aquí les muestran las clases de los que están ahí. Tipos de ranas, de sapos, de lagarto. Bueno, esa vaina. Parece que le echan agua a esto acá porque es que no ha llovido. Uy, mira esta. Mira la tortuga ahí, mira la tortuga. Esa era la que estaba ahorita allá. Eso parece un mini dinosaurio, oye. Bestia. ¿Dónde vas? Y un pez ahí. Aunque aquí eso está abierto, mira. Uy. Por aquí tenemos otra parte. Dice que son un lagarto de lengua azul. Uy, velos allá.
Están ahí los dos. Están ahí con su vidrecito para proteger. Uy, uy, uy. Estas gallinitas que vengan a picar porque no sé qué son. Pero si están por ahí sueltas es que son inofensivas. O aparentemente inofensivas. Bueno, sí, señores, me asusté porque estaba viendo aquí y ahí dice que hay insectos ahí, pero me esperó una araña allá abajo. Entonces uno mueve como el cristal que hay aquí y uno mueve y mira, ahí está la araña. Claro, yo abrí eso de una y metí la cabeza ahí. ¡Ay! Me asusté un poquito. Bueno, ahí está. No se mueve casi, pero ya. Y aquí seguimos, señores. Vean que estamos dentro de un museo, no se les olvide, ¿no? Estamos dentro de un museo y esto parece que estuviéramos aquí en una de las selvas tropicales de Australia. Mira por aquí. Ok, creo que ya en esta sección terminamos. Así se ve desde el segundo piso. Y de allá fue donde vine yo. Ya terminé esa sección. Y ahora llegamos a la galería de Melbourne. Vamos a ver. Esta es otra sección acá en el museo. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, señores, sigo avanzando y miren lo que encuentro por acá. Esto es una representación de un barco aquí. Pues dice acá Orcades. Miren, es súper grande. Está ahí en exhibición. Miren lo que acabo de encontrar. El escudo de Australia en tamaño real. Señores, se los presento. Vean. Qué bello se ve. Entonces, a ver, aquí tenemos el escudo. Representa pues obviamente el canguro, animal insignia de este país. Y tenemos por acá el emú, que es algo muy parecido al avestruz, una especie de ave no voladora. Es la segunda más grande después del avestruz y es la que está ahí sosteniendo el escudo de Australia. Y por dentro el escudo está dividido en los 6 estados que posee: Victoria, New South Wales, Queensland, Northern Territory, South Australia y Western Australia. Y arriba está la estrella también que representa cada uno de los estados del país. Señoras y señores, vengan y les presento a una pitón en su forma más pequeña. Esa que están viendo ahí es una pitón. Llevo casi un año en Australia y no he visto ninguna serpiente, solamente aquí en el museo. Esta es la primera que veo y es una pitón. Se estaba moviendo, de hecho ahorita le alcancé a hacer una toma. Mira aquí, Children Python. Por aquí tenemos una máquina que hacía papel en los años 1860. Mírenla, toda está impecable. Se ve nuevecita. Pues si es una réplica, miren ahí cómo está, que lo hacían de eucalipto en ese entonces. Hay diferentes partes también donde van a encontrar pantallas así de historia de algo específico, como por ejemplo está la niña ahí escuchando algo específico que están narrando ahí. Por aquí me acabé de encontrar un televisor súper antiguo y está funcionando. Ya se lo muestro. Entonces voy a sentarme por aquí. Hay un silloncito como para sentarse y ver, no sé, será una película o un documental o algo en blanco y negro. Miren el televisor. Vamos a mostrar más a detalle. Con sonido. A blanco y negro. Y el botón para cambiar los canales, volumen. Y acá hay como un librito con fotos. Mira el televisor. Ahora llegamos a una sección aquí como de cinema, como la historia del cinema. Véalo allá arriba. Y aquí hay como un salón en donde van narrando la historia desde los años 1920 hasta los años 1940 aquí en una pantalla. Y acá hay sillitas para sentarse. Las sillitas son, sí, antiguas, no sé, serán como de ese entonces las que se usaban. Y va mostrando la representación allá. Ya están empujando como se varó el tram.
A ver, y por aquí veo como un, dice que como un radio, pero dice que lo podemos prender y vamos a escuchar una reproducción de cómo se escuchaba el audio en los años 30 y 40, 1930 y 1940. Vamos a ver. Y así eran en ese entonces. Entonces, ahí sí. Here is the Prime Minister of Australia, Funciona. the Right Honourable R.G. Menzies. Fellow Australians, it is my melancholy duty to inform you officially that in consequence of a persistence by Germany in her invasion of Poland. Interesante. Estas dicen que son una representación, una réplica de las casas de un tiempo atrás de aquí de la ciudad. Vamos a mirarla a ver qué encontramos por dentro de cómo vivían ese entonces. Pero hicieron la representación porque es como un lado oscuro que tuvo la ciudad. Se llama Little London. Miren las camitas. Y es todo así antiguo. Porque mira cómo eran. Así las casas, el patio, y conectaban aquí con otras partes de la casa, chimeneas allá. Little London, 1880-1890. Esto fue una época oscura que tuvo la ciudad, de prostitución y drogadictos que se situaban en esa calle, Little London, que hoy se conoce como Lonsdale. Little Lonsdale se llama la calle ahora. Por ahí está la representación de las casas. Por aquí encontramos un super carruaje grandote, aquí en exhibición de esa época. Miren los señores, está intactico. Es todo de madera, incluso las llantas. ¿De qué año será? Pues no veo, dice Melbourne Bendigo allá arriba, pero es súper grande. Encontré por aquí una réplica exacta del Titanic, señores. Mírenla. Hermosa esta representación. Es idéntico. Enseguida lo reconocí pues por los colores y pues sí, creo que por eso, los colores. Pero wow, y es grande. Vamos a acercarlo un poquito más a ver los detalles. Ahí están los barcos salvavidas a los lados que habían, las 4 popas. Para leerse todo eso, un Rolls Royce. Por aquí tenemos una avioneta y por acá todas son como sí, como réplicas, pues, de algún momento de la historia que marcaron. Locomotoras antiguas, trenes, un avión, los bocetos de los aviones, los primeros. Este es como el que está allá afuera que les mostré al principio. Y por acá un helicóptero, me imagino que también será de los primeros que hicieron. Miren cómo era. No, mejor dicho, es que sí. Me pongo a grabarles todo, pues se me va como más de 1 hora de video. El salón de la ciencia, señores. Llegamos como a un salón de química, algo así. Sí, como de ciencia. Y aquí tienen réplicas de los animales. Por ejemplo, así se veía una hormiga a 22x con el zoom. Pues de pronto no lo alcanzan a apreciar muy bien en el video, pero súper grande. Se ve grande y hay varios animales aquí. Por ejemplo, este mosquito a 70x. Ahí está. Y por acá hay una avispa también. 25x. Wow, pero este sí es grandota. Y ahí está como el telescopio, haciendo la imitación como del telescopio. Llegamos a una nueva sección, se llama First People. Fue la que les mencioné al principio. Aquí lo que se va a encontrar es toda como la historia, armas que utilizaban los aborígenes en ese entonces, las primeras personas que vivieron en este país antes de que la colonia británica llegara acá. Y pues me imagino que acá en estas pantallas pues hablarán algo sobre eso. Generaciones, hay pantallas aquí narrando aquí parte de la historia.
armas y más armas. Boomerang, el boomerang que es legendario de acá, era con que cazaban los aborígenes en esa época. Y si se devuelve, si usted lo tira, se devuelve. Y esta sección acá. Señores, y por ejemplo, aquí están todas las armas. Están todas las armas. Y aquí hay pantallas con las mismas armas. Y si ustedes quieren saber más información sobre eso, pues solamente le dan clic a una de las armas que está aquí. Por ejemplo, vamos a ver esto que era o algo así, un boomerang. Y ahí le sale como la información. Entonces dice que la fecha, el mercado no se encuentra, en la locación, Western Australia, y los materiales con que era construido. Y aquí te muestra un mapita también en donde se encontraba. Y una reseña acá abajo de todas las armas que están ahí. Miran todas las que hay mochilas, embarcaciones, sombreros, bolsos, infinidad de cosas. Toda esta sección es sobre eso, las primeras personas que pisaron Australia. Salimos de la sección de las primeras personas que habitaron Australia. Vámonos al otro lado donde están los fósiles y también parte de ciencia, fósiles de dinosaurios, réplicas. Acá hay una tienda también de souvenirs. Ahorita al final se las muestro un poquito más a detalle. El fósil que nos da apertura a esta nueva sección a la que vamos entrando, señores, es un fósil de ballena. Réplicas, obviamente, como les dije, no son reales, pero imagínense el tamaño donde fueran real, donde vivieran todavía. Bueno, todavía viven, ¿no? Las ballenas. Pero impresionante verlo ahí. Entonces ya cuando entramos por aquí, lo primero que nos reciben son todos estos dinosaurios. Periodo, dice que la caminata del dinosaurio. Y por aquí hay como pantallitas también con sonido. Y los animales, por ejemplo, este animal que está ahí es ese. Ahí está el esqueleto y ese es el animal. Y el sonido que hacía y todo. Y con reseñas, obviamente. Como una piedra aquí. Por aquí vamos a encontrar, creo que una representación de ese animal que está colgado ahí. Velo acá. Sí, es como acuático. No sé, mira ese. Ese es el esqueleto que les acabé de mostrar. Proyecciones de cómo era la vida de los dinosaurios en ese entonces, con los sonidos y todo. Y ahora vamos a ver el esqueleto más completo de Triceratops aquí en Australia, en este museo. Hay unas partes que son réplicas y unas partes que son, bueno, creo que son reales. No estoy seguro, la verdad. Miren el sonido. Está todo ambientado con la escena, la lluvia, el Triceratops, el tiranosaurio, perdón. Y vamos llegando, miren el Triceratops. Señores, impresionante.
Este plan les va a gustar si les gusta saber de historia, de conocer sobre la cultura del país y todo. Así que ahí está. Muy grande. Por aquí les va mostrando como las partes del cuerpo del triceratops. Por ejemplo, aquí muestran una parte de la mandíbula. Y aquí con este botón, allá te lo muestran en holograma. Y aquí le vas dando la vuelta como para verlo mejor. Y te van explicando por partes. Ahí está, señores, el triceratops, el esqueleto, el fósil. Y así es como se ve de acá, porque estoy en una plataforma que conduce a un segundo piso donde continúa la exhibición. Señores, en el museo también van a encontrar estos visores que van a estar apuntando a los diferentes esqueletos de los animales que hay aquí. Y lo que van a ver es una animación de ese esqueleto, o sea, el animal como era en su época, en su hábitat. Koalas, los familiares del canguro, los wallabies, los wombats, serpientes, las gaviotas esas han ido evolucionando, ahí parte de la evolución. Señores, llegamos a la formación de nuestro planeta Tierra hoy en día. Aquí está como una pequeña historia de lo que ha sido la evolución de la Tierra desde el espacio, lo que se ha tenido en cuenta. Bueno, sí, eso. Entonces, por ejemplo, así era la Tierra, según esta historia, no sé, hace 4.4 billones de años. ¿Sí? Era como una Tierra dorada. Y aquí está esto, que le puedes ir dando vuelta, ¿sí? Para verla un poquito mejor. Y te da una pequeña reseña. Dice que después, 3.8 billones de años, la Tierra se pasó a ser una Tierra oceánica. No sé, no habían partes de tierra por ningún lado. 2.2 billones de años, así lucía la Tierra, como una bola de nieve, según esta reseña acá. 105 millones de años, ya se empezó a formar la Tierra con un solo continente. Bueno, sí, se empezó a formar la Tierra. Y esta es nuestra Tierra hoy en día, que más del 70% de la superficie de la Tierra es oceánica y posee una gran diversidad de vida. O sea, ahí estamos incluidos nosotros. Y por acá, 100 millones de años en el futuro. Y este sería como el futuro, como va a lucir la Tierra. De pronto un poquito más de distribución en los continentes, no sé si Australia se va a alejar más, quién sabe. De pronto se va a juntar con el Polo Sur como anteriormente era, no sabemos. Aquí vamos a encontrar cristales preciosos, diamantes, joyas, zafiro. Es un reloj de arena, hay que girar esto para que gire el reloj y acá va a salir una representación como la evolución de la Tierra. Entonces vamos a darle a girar el reloj. Estoy girándolo, gira y va bajando la Tierra ahí, y acá abajo va moviéndose la Tierra. Cómo se iban moviendo las diferentes porciones de tierra y todo. Y esta parte de por aquí a la que acabamos de llegar ya está más enfocada como en las aves, historia de las aves, pero son virtuales todas. Están así como la representación en la pantalla. Hay pequeñas reseñas por aquí. En el techo también se pueden ver con sonido. Aquí hay una representación del supercontinente Gondwana. Este era como era el supercontinente hace 120 millones de años, y acá explican cómo se desprendió, porque si no sabían, Australia estaba conectada con la Antártica,
y se desprendió hace muchos años. Entonces aquí demuestran, esta es la parte donde está Australia y la Antártica estaban unidos en el supercontinente. Y bueno, aquí empieza el recorrido. Hace 120 millones de años estaban así, después se separaron. Hace 40 millones de años se separó la Antártica de Australia, lo que es Australia hoy. Aquí se empezó a formar Nueva Guinea y aquí ya se iba formando Australia. Acá dice que los niveles del mar cayeron y se reveló más tierra hace 120.000, 40.000 millones de años. Y este es Australia hoy en día. Pero solía estar pegado a la Antártica. Bueno, señores, y ya para despedirse de este museo, para aquí tenemos la tienda de souvenirs. Claro, ¿cómo que no? Entonces por aquí van a encontrar libros, réplicas de animales, de todos los tipos. Esto así. Hay que más hay llaveritos, réplicas de dinosaurios. Mira este. Oh, está bien hecha esa réplica. Y bueno, señores, eso es lo que pueden encontrar en este museo de historia acá en Melbourne. Si les gustó el video, ya sabes, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. Y nos vemos en un próximo video. Yo por aquí en la tienda de souvenirs a ver qué me llevo, señores. Nos vemos.